Una consulta. Sí. ¿Para qué sería esto? Un chaleco táctico nomás para hacer referencia a la ley del autoblindaje. Hacer referencia a Sí. eso. Es para mi seguridad nomás. Diego, puedes quitarte ese y Ya. existe la posibilidad. Por supuesto, acá ya hay demasiado blindaje como para usar este, ¿verdad? Sí. Y estamos en plenaria, este es un lugar serio, mío, y creo que estaba tomando como una broma con este chaleco. Esta Me parece una noche broma en AAM retornamos al Congreso de la Nación, ahí donde una mayoría terminó tanto en Cámara de Diputados, donde fue una vapuleada verdaderamente, sin ninguna oposición, y en Cámara de Senadores terminaron aprobando la ley conocida como autoblindaje. Probablemente sea la primera ley que no es denominada aquello de tal cosa de oro, tal cosa de oro. Blindaje de oro. Esto es una cuestión de autoblindaje, más que nada. Hoy en AAM, este recorrido que puso a congresistas, en muchos casos en aprietos, dando explicaciones de qué es lo que habían votado. La excusa, por lo menos por parte de la mayoría, fue todo pasó muy rápido, que no nos dimos cuenta lo que votamos finalmente. Vamos a hablar de eso en esta edición de AAM, en la que también tenemos a un invitado con el que vamos a hablar en el transcurso de este programa. ¿Cómo te va, Enrique? Bien, Santiago, mi saludo también a la teleaudiencia. Es así, fuimos al Congreso a buscar las excusas, las explicaciones. Tuvimos las versiones de los que escribieron el proyecto y dijeron, me cambiaron el proyecto y no me di cuenta. Los que se arrepintieron Sí. y los que se mantienen también en que votaron por lo correcto. También hoy vamos a explicar, para que la gente entienda de qué se trata esto del autoblindaje, qué es lo que hizo Cartes en la semana, cambia algo, ahora ya no viola la Constitución. Hoy vamos a entender cuál fue el tema de la semana. Y sobre todo vamos a desglosar, Enrique, lo que pasó en cada una de las cámaras. Porque en Cámara de Diputados como que todo pasó muy rápido y la gente finalmente terminó reduciendo a 23 el número de congresistas que habían aprobado esta ley de autoblindaje, cuando en realidad todo esto arrancó en Cámara de Diputados y vamos a hablar de eso en esta edición, en la que también vamos a tener un mano a mano con un hombre que hasta hoy continúa en el Congreso, que va a ser parte del próximo Congreso y que despierta polémica con detractores y con gente que aplaude de alguna manera su gestión. Más allá de todo eso, hay cuestiones que vamos a hablar y bien a fondo, a días nada más de las elecciones, con el senador Juan Carlos Galaverna. Iba a decir que con las pistas que diste, creo que ya varios adivinaron de quién se trata, ¿verdad? Un hombre que va a continuar en el Congreso, que tiene esa característica que mencionabas. Bueno, va a estar con nosotros Juan Carlos Galaverna para hablar del tema del blindaje, de lo que hizo Cartes, de la postura de Mario Abdo Benítez respecto a el veto parcial, veto de un párrafo de ese proyecto y a otros temas. Recordemos que en la semana surgió lo de Alicia Pucheta de Correa, por ejemplo. Así que hay varios temas para hablar con el senador Galaverna. Tenemos mucho para la edición de hoy de AAM y materiales imperdibles que vamos a compartir en la edición de hoy. En Facebook, en Twitter, pueden escribirnos, son nuestras vías de comunicación. El hashtag es AAM, en Facebook nos encuentran como Algo Anda Mal. El senador Juan Carlos Galaverna ya está con nosotros en AAM. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo estás? Muy bien, Santi, un gusto estar nuevamente acá. Mi abrazo para Quique, saludos para todo el equipo de trabajo y mis respetos a la audiencia. ¿Cuántos años llevas como legislador, senador? 28, 29 prácticamente. Y en El 10 de mayo cumpliría 29 años. Y en 29 años, si te preguntara, por ejemplo, ¿de qué cosas te arrepentís después de 29 años? ¿De qué te arrepentís, Calé? Arrepentirme, tanto como arrepentirme, no recuerdo nada en particular, porque siempre me brindé a este trabajo que me encanta. Yo estoy ahí como pato en su laguna. Ya en tiempos de juventud en la Junta Municipal de Ipacaraí, ejercí el debate político
antes en la función de dirigente de vóley del interior, de fútbol del interior. Y para mí ser parlamentario está en mi naturaleza. Y siempre traté, sin de ninguna manera pretender presentarme como la Virgen María, siempre traté de respetar los límites morales y éticos de la gestión pública. Por lo que gracias a Dios no tengo un motivo especial de arrepentimiento. Una ley mal votada, un político al que diste tu apoyo, alguien que creíste podía tener otro tipo de desempeño en la función pública Sí. que llegó de tu mano. De por ahí no hay algo que mires y digas, esto quizás no lo hubiera hecho. Decepciones sí, pero ¿Quiénes, por arrepentimiento no. Y mira, yo fui uno de los que se jugó el resto por la fórmula Guasmosi-Seifert, por ejemplo. A mí me convenció el ingeniero Guasmosi que, dada su fortuna personal, lo bien que le iba en la vida, ya necesitaba el bronce. Entonces dibujamos el proyecto para que se reciba de prócer con una buena gestión presidencial. Sin embargo, los efluvios del poder lo marearon, supongo, y prefirió la complicidad con parientes y amigos para meter la mano en la lata y olvidarse de sus compromisos electorales. Pero de ahí que yo me arrepienta de haber trabajado por esa candidatura, no, porque lo hice con toda buena fe, con todo convencimiento. En gran medida me pasó lo mismo con el amigo Horacio Cartes, otro que en tan buenas o mejores condiciones que Guasmosi, también logró persuadirme de sus intenciones absolutamente sanas. Y hablamos muchísimo, muchísimo, más que con el anterior presidente mencionado. Y bueno, yo recuerdo que una vez me dijo él, ¿qué es eso del ibris que solés usar en tus discursos y en tus declaraciones? Entonces le expliqué que un término griego se escribe H-Y-B-R-I-S y que significa creerse en un momento más cerca de Dios que de los hombres. Con eso los antiguos griegos advertían lo que después en Roma fue función de un centurión, de un soldado, cuyo trabajo al lado del emperador era decirle de vez en cuando, recuerda que eres humano, no olvides que eres humano. Y recuerdo que después, ya en plena campaña, cuando empezó a entrar el nombre de Horacio, su candidatura, empezó a recibir las primeras aclamaciones, me decía, Calé, cuídame para que no me tome el ibris, para que no me agarre el ibris. Pero después ya no tomó nota de ningún aviso. Embaló con el ibris, alimentado por una corte de cortesanos, de lamebotas, en términos bien paraguayos de chupamedias, que fueron agrandando ese distanciamiento del ser humano, del mortal común, y que le llevaron a cometer errores que podía no haber cometido, que no hubiera cometido. Y si bien llega todavía con mucho poder al final de su mandato, llega sin popularidad. ¿Cartes te relegó o vos te alejaste? Y un poco las dos cosas. Yo me alejé, pero ¿por qué? El punto de quiebre fue la candidatura de Aliana. Porque nosotros recuerdo bien una conversación en su oficina entonces en el local del Banco Amambay, solos los dos. Y me dijo, Calé, nuestra amistad ha llegado a un punto tal que me estuve preguntando y ahora te pregunto a vos, ¿qué podría motivar una pelea entre nosotros? Y le contesté, me sorprende la pregunta, a ver, un motivo de pelea entre nosotros sería, Horacio, que le falte al respeto a la institucionalidad del partido. Para mí el Partido Colorado forma parte de mi vida misma.
para mí es demasiado importante, creo que es la mejor herramienta de servicio a la comunidad que existe en nuestro país. Y ese podría ser un motivo. Me dijo, entonces nunca vamos a pelear. No, Dios te oiga, le dije. Y le recordé eso cuando me planteó. Y me quiso forzar en el buen sentido de la palabra a acompañar la candidatura de Eliana. Le recordé de la conversación y le dije, esta es una falta de respeto. No solo a la institucionalidad del partido, sino a su historia, a sus tradiciones, a su doctrina, a sus principios. Y fue la única vez en varios años ya de relación amistosa que nos pegamos unos gritos bastante destemplados. ¿Y eso fue irreconciliable o finalmente hoy podés decir las heridas están totalmente sanadas? A mí me da la sensación que no, porque los veo juntos, hace poco los vi juntos en Capiatá, creo que fue un acto que realizaron, pero era como que estaban ahí porque había que estar electoralmente. Como solés decir, podría estar hasta con el propio Zacarías Iruno, podría estar con cualquier otro, no significa que compartamos ideas o que dejemos de pensar diferente. Es algo pegado con saliva, da la sensación. No sanó la herida con Cartes. No, yo no tengo heridas personales con Cartes. Santiago, recordarás que más de una vez tocamos el tema en entrevistas radiales especialmente. Y yo no solo te dije que no tengo encono ni rencor con él, en general no tengo con nadie, pero con él en particular no tengo. Y siempre agregué, yo le debo gratitud a Horacio por muchas atenciones que recibí de parte de él. Yo me considero su amigo siempre, más allá de los choques que hemos tenido y que probablemente vayamos a tener todavía. Si él me considera amigo, excelente, y si no, no importa. Yo me considero su amigo. Y nuestro reencuentro, después de varios meses, el otro día en Capiatá, fue muy cordial, muy amable, como en los viejos tiempos. Y más todavía tuvo él el gesto, porque cuando nosotros llegamos con Mario, él ya estaba. Y justo la escalerilla que nos llevaba a subir al escenario terminaba frente a la silla de él. De todas maneras, si no fuese así, lo mismo le hubiera saludado. Y nos saludamos, charlamos 30 segundos. Yo me fui a mi lugar, él quedó en el suyo. Pero no puedo dejar de reconocer, valorar y agradecer el gesto que tuvo, que en el medio de su discurso celebró mi presencia y vino caminando hacia mí. Entonces yo también me levanté y ahí nos pegamos ese abrazo que se publicó. La última vez que hablamos en televisión me dijiste que todo esto estaba pasando porque tu pecado era no haber ido a un Hamburgo Villaroga a, usaste un término, lamer las botas, algo así Sí. dijiste. ¿Eso continúa hasta hoy? De no ir. El encono de alguna manera porque no va Calé a saludarle al presidente en Hamburgo Villaroga. Y no sé decirte con certeza. Es probable. Es probable. Yo no tendría inconveniente en ir. ¿Y por qué no vas? Y si se da la necesidad. Pero ir por el ejercicio de la trepada, no. Yo en privado le dije 20 veces a mi estimado amigo Horacio Cartes y dije en público 100 veces. Horacio, si necesitas un amigo de la vida y un compañero de la política, contá con Calé. Si querés uno más que adivine lo que se te antoja para aplaudirte por anticipado, que te lama el traste, no cuentes con Calé. Y eso sí es invariable, y no es, la regla no es solo con él. Fue siempre mi regla. Yo nunca en mi vida, y tuve muy buena relación con varios presidentes, nunca en mi vida me fui a Hamburgo Villaroga sin ser invitado. Jamás. No es mi estilo. Yo no digo que no hago juicio de valor de esos que viven ahí pescando en un portón de entrada para instalarse en Hamburgo Villaroga. Pero con mi carácter no va eso. No me parece sobrio, no me parece decente. ¿Por qué crees que pudiendo seleccionar la gente con la que podía rodearse o de la que podía rodearse Cartes, terminó eligiendo a Zacarías Irún, Darío Filártiga, Juan Darío Monjes? ¿Por qué crees que ese es el entorno que seleccionó Cartes para él? Falta de cultura.
y falta de sentido común. Si yo voy a dirigir por X motivo un equipo de fútbol, yo voy a tratar de traerlo de ayudante a Guardiola. No a mi vecino, pues a tronco que jamás jugó ni en la canchita de mi barrio. Y es notoria y notable la preferencia de Horacio hacia los Quelembú. Eustacio es la, como dice mi compañero de lucha Osvaldo Paredes de Carapeguá, Eustacio es la caracha, por lo visto. Y se rodeó de gente a la que se refería en los peores términos. O sea que el primer roce que nosotros tuvimos en nuestra, por mí, muy apreciada relación amistosa con Horacio, te vas a cagar de risa. Fue cuando yo le insistía al principio de este periodo parlamentario en la necesidad de sumarlo a Óscar González Daer a nuestro equipo. Me llegó a decir delante, eso? porque necesitábamos aumentar el número de integrantes de nuestra bancada. No te olvides que al principio del periodo, la gente que entró por la lista de Zacarías tenía posiciones muy duras contra el gobierno. Revisaba los discursos de Darío Monge de ese tiempo y vas a confirmar lo que te estoy diciendo. Entonces, yo siempre intenté en la política el taunderay, lo asumo plenamente. Y me parecía interesante incorporarlo a González Daer. Y llegó a decirme Horacio, si hay un motivo por el que podemos pelearnos, Calé me dijo, es que me insistas en sumarlo a ese delincuente. Así que te pido, hermano, que no toquemos más este tema. Hasta hoy vive sentado en su regazo. Y esa es mi pregunta, Calé, ¿por qué? ¿Por qué Juan Darío? ¿Por qué González Daer se pasea y entra y sale cuando quiere en Burú Villaroga? ¿Por qué? Porque de alguna manera el diagnóstico, vos y yo tenemos, todos sabemos que finalmente ese es el entorno de Cartes. ¿Por qué es la pregunta? O Eustacio es la caracha, me decís, pero... Y más que eso no sé qué decirte. Eustacio es la caracha. La caracha digo en el sentido político, en el sentido moral, en el sentido ético. Quiero tenerlo enfrente a Darío Monjes para demostrarle quién es más colorado, quién es más gente. Nos repetía a toda la bancada. Yo estoy diciendo esto no porque no eran conversaciones mano a mano. Era con 15, con 16 senadores. Vive en su regazo. Zacarías Irún. Igual o peor. Pero son los misterios insondables del alma humana. Santiago, la importe. Calé, ¿por qué es tan difícil decirle que no a Horacio Cartes? Porque hoy, cuando escucho que se reporta que Beto Ovelar, alguien que estuvo en el equipo de la disidencia, está creo que en el equipo de la disidencia, y dice, nosotros vamos a hacer lo que vamos a permitirte jurar, presidente, ya está sentado a su derecha, ya está con él, ya están juntos, opera y vota en cuestiones en las que vos todavía votás diferente o que otros legisladores votan diferente. Esa palabra todavía es muy fuerte. Todavía. Yo no sé hasta cuándo. cuándo. Está emulando a don Blas Riquelme y su por ahora. Por ahora y don Blas. Pero a eso voy. ¿Por qué es tan difícil decirle no a Horacio Cartes? Horacio cuando tiene un objetivo es un encantador de serpiente, para empezar. Segundo, es un tipo muy generoso en lo material. Y pollerá. Y pollerá. Para mí, y lo voy a repetir por enésima vez seguramente, es el rico más raro que conocí en mi vida. Primera condición del rico puede ser duro, ser tacaño. Este es un rico que, sin asco, gasta la plata en pos de sus objetivos. Y encima tiene el poder, con una justicia sometida, con una Cámara de Diputados que por años fue su marioneta,
Ahora la cosa está bastante más movida en esa Cámara, con un avance fuerte en el Senado, cooptando ex anticartistas liberales. Ahora parece que hay indicios serios de gente de Avanza País también. Creo que se llama Avancemos ahora. Avancemos País. Y yo observo, yo soy un observador de la vida. Y te contesto a la pregunta diciéndote por la fuerza que tiene su poder político, su poder económico y fundamentalmente porque cuando, te repito, cuando se fija un objetivo es un encantador de serpiente. Te va a mimar, te va a masajear, te va a besar hasta lograr el objetivo. En el caso de Beto, yo debo decir que prácticamente es el único senador que nunca fue cartista. Ni en la interna, él, te recuerdo, entró por la lista de Zacarías, se mantuvo en la línea. Yo llegué a intentar sumarlo al equipo. Recuerdo bien una vez, después de mucho esfuerzo, de mucha saliva, logré que Beto me acepte ir a Mburubicharoga, almorzamos con Horacio, nosotros tres, hablamos un montón. Y ahora, últimamente está desarrollando una buena relación Beto con Horacio. Y te digo no solo por las referencias públicas, sino porque yo sigo hablando con Beto. Yo a Beto lo considero un hermano, un gran compañero, un gran pendejo. Y bueno, me parece muy bien. Pero yo te aseguro, Beto no va a ser incondicional de Horacio ni de nadie en lo personal. Beto es un tipo con personalidad. Calé, te escuché no solamente ahora en esta charla, sino que insistentemente referirte a Óscar González Daer, a lo ético, al manejo de la justicia. Y hay una cuestión que se dio en algún episodio de tu carrera política, donde también de alguna manera el poder político tenía su influencia en el poder judicial. ¿En qué difiere aquel episodio de Calé llamando o hablando con ministros de corte con el episodio Óscar González Daer, presidente del jurado de enjuiciamiento? ¿Cuál es la diferencia como para decir son conductas diferentes, no es lo mismo? ¿Escuchaste alguna vez que Calé haya metido mano en el Poder Judicial o en el Ministerio Público para robarle tierra a un conciudadano? ¿Escuchaste alguna vez que Calé haya colocado funcionarios fantasmas en las instituciones públicas para quedarse con los salarios? ¿Escuchaste alguna vez que Calé haya estado metido en colocar funcionarios públicos y sacarle la mitad de su salario con el cuento de que la política es cara? Yo llamé a Carlos Fernández Gadea, presidente de la Corte, la famosa grabación del café para dar criterio político, en una cuestión que solamente el tipo muy malintencionado o muy idiota podría no entender. ¿Cuál fue la circunstancia y cuál fue el motivo? Sacamos una ley que promulgó el Ejecutivo de entonces, recortando el mandato de los intendentes municipales de 5 a 4 años. Una barbaridad. Me visitan unos 150 concejales y unos 50 intendentes municipales de todos los sectores políticos de nuestro país en mi despacho de presidente del Congreso Nacional. Me muestran la acción de inconstitucionalidad que habían presentado unas horas antes ante la Corte Suprema. Y me piden que como presidente del Congreso le explique a la Corte cómo vino la mano, porque era para acomodar el actual cronograma electoral para que no se encimen más las elecciones, etcétera, etcétera, no importan esos detalles. Entonces, delante de ellos yo le llamo al finado doctor Fernández Gadea
con que tenía una relación muy cordial, decir, éramos amigos. No, siempre guardamos la distancia. Pero teníamos una relación cordial y respetuosa, sí, interrelación de poderes. Él era presidente del Poder Judicial, yo era presidente del Poder Legislativo. Y le pido esa charla para explicarle cómo vino la mano. ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde está el delito? Se convirtió en pecado y en delito por la manija de ABC. Porque en ese tiempo ABC era la Biblia. Yo recuerdo que en ese mismo tiempo, con el famoso caso de la no incorporación de Velázquez Ugarte al Senado, Sí. un día, en una rueda de periodistas, en los pasillos del Congreso, todavía estábamos en el viejo Cabildo, me plantean la cuestión, explico yo que no era mi culpa, que la sesión se quedaba siempre sin quórum cuando tocaba. Yo incluía en el orden del día, que yo estaba o no en la jugada, no importa en este momento, pero que quedaba sin quórum. Entonces me dice, pero ABC dice que usted viola la Constitución. Y le contesté, a mí lo que dice ABC y su dueño, el sinvergüenza de su colillo, me las paso por ya saben dónde. ¿Cómo publicó ABC? Que yo dije, Calé declaró, la Constitución me las paso por ya saben dónde. Y está loco como verdad. Por repetición o porque, repito, era la Biblia entonces. Entonces, intentando redondear, la diferencia es demasiado grande, Santiago. ¿Sabes por qué te pregunto, senador? Porque en el episodio Óscar González Daer, él justifica diciendo, jamás hice, hasta que aparecen los audios. Después aparecen... Su error táctico, tolérame la interrupción, más grave en esa cuestión. El nunca jamás. Se salvó la primera vez. Él no hablaba. Se iba con la satisfacción de haberse salvado. Y la situación siguiente no iba a ser tan grave como fue, porque él dijo, tengo la honestidad a flor de labio. ¿Y qué culpa tengo yo que el secretario del secretario? Sí. Ahí se estrelló. Y en contrapartida, cuando aparece el audio, que recuerdo lo publicamos aquí, de Adolfo Ferreiro, hablando, consultando si un juez era hablable o no era hablable, aparece él, aparece López Perito diciendo, lo vamos a seguir haciendo. Y no creemos que eso sea traficar influencia, porque el político va a seguir llamándole al juez, va a seguir llamándole al presidente del jurado, va a seguir hablando con ellos, porque para eso estamos. Entonces, de alguna manera dicen entender la política de esa forma. Para tanto como para eso estamos, no. Pero es parte habitual, yo reconozco eso, de las gestiones. No puedo dejar de señalar que para mí López Ferito hizo un ejercicio también de compañerismo, de solidaridad con su compañero de banca. Consideremos que no solo son compañeros de banca, sino son otra vez la dupla de senador, candidato 1 y candidato 2 para la senaduría en el siguiente periodo. Pero cuando vos sos miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados es un poco diferente a la situación de cualquier parlamentario. Ahí ya está la presión de la sola llamada. Ahí ya está la coacción absolutamente posible. Y yo de esto hablé con Adolfo 70 veces en mano a mano y 10 veces en grupo de senadores. Y le venía diciendo, te están usando, hermano. Se está deteriorando tu imagen. Sacudite. Como amigo, como colega, yo le tengo un gran aprecio y respeto a Adolfo, pero en esto evidentemente que se pasó de revoluciones. El episodio de los audios hizo que de alguna manera, si ustedes llamaban regularmente a jueces como legisladores, dejen de hacerlo. Es probable que haya incidido. Para mí es una práctica absolutamente excepcional. Nunca llamé más que para averiguar. Nunca intenté siquiera presionar. Porque los perros que te dicen, Santiago, el juez Santiago González, Calé el juez González es tu socio. Decirle a ese amigo que resuelva en tal sentido. Y yo les digo,
porque es mi socio y usted no le puedo pedir esa barbaridad. Porque yo no consigo la amistad con la complicidad. A los perros como andela y amigo donde y cómplice. Yo puedo llegar a intentar que el juez Santiago González, si mi sobrino Pepito tiene un problema, un pleito por accidente de tránsito, cosa que amoa, y diga que le corresponde entre 3 y 5 años de penitenciaría, no tendría problemas en intentar persuadirlo al juez González para que la pena sea de 3 años o lo más cerca posible de 3 y no de 5. Pero jamás se me ocurriría decirle a mi amigo el juez González, liberarlo de la causa. Porque ahí ya no lo estoy tratando como amigo, ya no le estoy respetando al juez González. Ya estoy atropellando sus fueros personales. Estoy atropellando su moral y su ética y le estoy pidiendo que sea un vulgar cómplice. ¿Y no crees que eso sea ni usar indebidamente ni traficar influencias? No, no creo. No creo. Un juez no es una persona aislada de la vida comunitaria. Si yo tengo un dato que puede salvarle a Pepito de una condena, yo estoy obligado a pasarle el dato al juez. La decisión siempre va a ser la del juez. Pero no es mi práctica habitual. Tengo algunos amigos en el Poder Judicial, algunos amigos que me honran, otros que me golpean muchas veces por inconductas, pero esa es nuestra vida en comunidad. Calé, con casi 30 años en el Poder Legislativo, esto que pasó con el tema de la pérdida de investidura y que muchos diputados dijeron, no nos dimos cuenta lo que votamos, me cambiaron mi proyecto, no era eso lo que yo presenté ni lo que quería hacer. ¿Crees que eso es posible? Y el seguir cómo se dio cada una de estas sesiones, ¿crees que uno puede asumir el papel de decir, yo no sabía lo que estaba votando? Y salvo que uno quiera tener el título de estúpido, no se puede creer un disparate como eso. Y menos de parte de esta señora Ferreira. Olga Ferreira. Olga Ferreira, que era quien fue proyectista. Es más, te escuché pasar por radio que inclusive después de que se haya propuesto, haya consultado el diputado Ibáñez, la proyectista se allana, sí me allano. Y de estúpida no tiene, como decía el finado Ulises Guimaraes, ningún estúpido llega a congresista. Y don Ulises sabía algo de esas cuestiones, ¿verdad? No sé si al final fue tan real lo que dijo don Ulises, pues mirando Sí. el Congreso. Sí, No. pero es una tomadura de pelo a la ciudadanía. Decir, pretender convencer con una excusa como esa. Tenemos justamente un material sobre eso y un recorrido que hicimos por el Congreso. Enviamos a nuestro compañero Ricardo Alderete. Y en parte de este material, Enrique, vemos también lo que decía Olga Ferreira en un momento del debate, ¿no? Así es, señor. Estuvimos recorriendo por el Congreso. Ricardo Alderete volvió a ir al Congreso. Conversamos con diputados, con senadores, por donde pasó este proyecto de ley. Primero en diputados, después en Senado. Y justamente Olga Ferreira fue una de las entrevistadas. Presentamos este primer material, esto que llamamos periodismo blindado. Y ya van a ver por qué. Una consulta. Sí. ¿Para qué sería esto? Un chaleco táctico nomás es para hacer referencia a la ley del autoblindaje. Hacer referencia a Sí. eso. Es para mi seguridad nomás. Santiago, ¿puedes quitarte ese? Ya, ¿Existe la posibilidad? por supuesto, acá ya hay demasiado blindaje como para usar este, ¿verdad? Sí. Y estamos en plenaria, este es un lugar serio, mío, y creo que estaba tomando como una broma con este chaleco. ¿Le parece una broma de Para mí me parece una broma. de mal gusto? Lo que hacen los diputados, ¿no? No, ese ya es otro tema, amigo. ¿Me puedo atajar el micrófono, por favor? Un ratito nomás.
Hasta el momento no llegó nadie, son las 10 de la mañana ya. Estamos recorriendo sillas vacías. No llegó nadie, son las 10. Si se puede mostrar incluso el reloj. Son las 10. Diputado, ¿te puedo hacer una notita rapidito nomás? Rapidito, ¿qué vio en la nota? Rapidito. No, venimos a ver cómo están los diputados acá en la sesión hoy. Creo que una ausencia absoluta hasta el momento. O sea, llega tardía en realidad. Van a venir con los Yo muchachos. primero en llegar. Y bueno, yo siempre soy uno de los más puntuales. Temprano, siempre 7:30 estoy en mi oficina. La disciplina es la base del éxito. Diputado, en realidad venimos por un tema específico, que es la ley de la pérdida de investidura. Autoblindaje que le llamamos nosotros. Mira, nosotros no le dimos tanta pelota acá en ese momento. Eso hay que reconocer. Inclusive se aprobó. Y yo no sé de qué autoblindaje habla, porque acá el fueros, ya hay con los fueros. Y ese fuero es solamente para el trabajo que nosotros hacemos. Si es un delito común, el gobierno tiene por qué pedir ese fuero. Conste que acá en la Cámara de Diputados le hemos dado todos los desafueros que pidieron. Pero básicamente, ¿en qué consiste esta ley que votaron, que probablemente muchos de ustedes no escucharon bien de qué se trataba? Ni escuchamos, eso es la realidad de las cosas, porque ni escuchamos, eso es la... Aparentemente es de que tiene que tener una condena judicial. El problema también acá viene de que imagínense que cualquiera te haga una falsa demanda y a vos ya te van a echar, vivo. Y ya te echaron del Congreso y a lo mejor es falso. Y ustedes no quieren criticar a nosotros, pues hay que mirar por el Poder Judicial. Poder Judicial el quilombo. No condena nunca, tiene que ser más rápido, más efectivo y condenar. Nosotros picamos de rebote. Para mí debería ser un tremendo virorey. Tremendo bulería que votaron a favor. Sí. Así mismo, lo que vos dijiste. En forma tan, ¿cómo diría?, cobarde, hablaba del proyecto de la diputada Olga Ferreira. Quisiera presentar dos proyectos de leyes. La ley que reglamenta el artículo 201 de la Constitución Nacional sobre pérdida de investidura. Matufiaron ese proyecto, destrozaron ese proyecto y esto fue muy bien armado. Lastimosamente me mandaron al frente y niego categóricamente haber hecho este tipo de jugadas porque yo no soy corrupta. Simplemente a los efectos de mayor claridad de qué es lo que vamos a votar. Vamos a votar el dictamen de la Comisión de Legislación que ha modificado el proyecto original de la colega Olga Ferreira, que es la responsable de este proyecto. Si la colega Olga Ferreira se allana en esos términos. Tiene su palabra la diputada Olga Ferreira. Ya no, presidente. ¿Cómo justifica su voto, diputado? Bueno, nosotros hicimos, en primer lugar, el proyecto fue presentado por la diputada Olga. Hablaba del proyecto de la diputada Olga Ferreira. No era mi proyecto. Dos proyectos de leyes sobre pérdida de investidura. Un proyecto es el que yo presenté y el otro el que bastardearon con un dictamen que no apareció acá. El dictamen de la Comisión de Legislación. Con un dictamen que no apareció acá. El dictamen. Con un dictamen que no apareció acá. Tiene su palabra la diputada Olga Ferreira. Vamos a tratar de acá, ahora. Y aquí vienen las modificaciones. En el segundo artículo, en el artículo 3, la mayoría absoluta de los 2/3. Y finalmente, determinar la existencia de hechos punibles. Buen día, diputado, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Podemos hacerle una preguntita? ¿Le puedo saludar? Muy bien. Tranquilo. ¿Cómo justifica su voto? No puedo justificar porque yo no voté a favor. ¿Usted? Ese día yo no estuve enfermo y el otro día cuando se iba a rectificar o ratificar, yo no voté porque no puedo, yo me abstuve porque
no puedo anular ni tampoco hacer valer una cosa que yo no voté. Claro, mala mía, yo pensé que usted votó en contra o que estuvo en sesión, pero ¿qué piensa respecto a ese proyecto en sí? No me parece lo correcto, no me parece lo correcto. Yo creo de que las personas que tienen que ser, que está en ese proceso y que se le tiene que aplicar esa ley, bueno, si corresponde, yo creo que los compañeros tienen que dar vía libre para que pueda suceder. No me parece lo correcto lo que se ha hecho acá dentro de la Cámara de Diputados y también en la Cámara de Senadores. Yo no estoy a favor de ese autoblindaje que llaman la gente. ¿Usted está completamente en contra de ese proyecto? Sí, estoy en contra. Abiertamente. Así mismo. Tal vez la gente van a pensar, Carlos Portillo, porque tiene un proceso de acreditar. No necesito ese tipo de cosas porque yo soy una persona transparente. ¿Tiene que estar presente nomás para votar la próxima diputada? Lógicamente, yo estaba enfermo esa vez y por eso no me quiero piedad siempre. Yo Y eso. Bueno, y vamos hasta el hombre que fue al Congreso a este recorrido. Ricardo Alderete, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Enrique, y sí. Veíamos el recorrido que hicimos en el Congreso, no nos dejaron entrar con el chaleco táctico, que era lo que queríamos representar por esta ley a la que correctamente llamamos autoblindaje, y recorriendo un poco de varias opiniones, ¿verdad? Esta vez diputados, pero también recolectamos un poco de lo que decían los senadores más adelante. Los blindados son uno solo, solamente ellos pueden entrar y estar blindados, vos no. Totalmente, de hecho que bueno, consideramos y concluimos que era mejor sacarnos el chaleco porque allá adentro ya había demasiado blindaje también. Totalmente. Ricardo, hay una segunda parte, ¿verdad? Hay una segunda parte donde también fuimos a preguntar a otros diputados y por sobre todo a senadores. La segunda parte en la que finalmente, en este segundo round que podríamos llamarlo, Víctor Bogado nos dio una respuesta. Ah, mira, bueno, imperdible entonces. ¿Le puedo interrumpir, diputado? No, para los dos, un ratito nomás, sí. Para hablar sobre... ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Hola. El proyecto de ley de pérdida de investidura, los votos que se manejaban acá en la Cámara de Diputados. Bueno, uno tiene que asumir lo que emitió como voto, ¿no? Si se erró, tenemos que ser responsables del error. En el caso específico de la inclusión de la sentencia judicial como requisito, es un error, y un error muy fuerte. ¿Eso ocurre porque no se escuchó bien el debate o porque no se habló bien en ese momento? Uno no puede decir eso. Mira, nosotros no le dimos tanta pelota acá en ese momento, eso hay que reconocer. Inclusive se aprobó y escuchamos eso. Uno no puede decir eso. Decir eso sería una irresponsabilidad. Uno vota y tiene que asumir las consecuencias. Para mí te voy a decir un tremendo burorey. Tremendo burorey que votaron a favor. Sí. Pero yo te digo una cosa, cuando vos sos un delincuente no te salva nadie. Acá no hay que jugar con la suerte, nadie va a ser cómplice de nadie. O sea que la ciudadanía puede quedar tranquila que ningún delincuente la vamos a apañar. Para aclarar un poquito por qué se votó a favor de ese proyecto. Porque es lo que corresponde, es lo que la Constitución establece dentro de su estructura. ¿Qué es lo que establece la Constitución? Decime vos dónde está mal. Yo te explico. Para mí suena a un autoblindaje. Esa es la impresión que vos tenés. Ahora decime en dónde condiciona con la Constitución. Porque vos me estás diciendo que tenés cuestionamiento. Que no sea algo subjetivo, que sea algo legal. La sentencia, por ejemplo. Que tenga que existir una sentencia para cuestionar la labor de un legislador. No, la Constitución establece la división de los poderes. El poder ejecutivo, el legislativo, el judicial. De que es el poder judicial el que tiene la facultad exclusiva para determinar la existencia de un hecho punible. Poder judicial el quilombo. ¿Cómo está? Yo no voté, así que vale me preguntar. No, pero yo quiero saber. Pues ya abriste el paraguas antes de la pregunta, diputado. Ya hablamos con Olga,
No era mi proyecto. Yo quiero saber su postura respecto a esta ley, aunque no haya votado. No, yo creo que es una ley inconstitucional, evidentemente. Es inconstitucional porque se establecen plazos que no están establecidos en la Constitución. ¿Vos vio entrar acá un ratito a la conversación? Están analizando si Olimpia continúa como puntero o está a 3 puntos nacional, que está haciendo buena campaña. Los cerristas contrataron a Capri para que le haga la encuesta y le salió mal. Dice que los cerristas juegan como juega Marito. Tiene una delantera que cree que puede hacer goles, pero no hace nunca los goles. El Poder Legislativo lo que tiene que hacer en puridad es legislar, hacer leyes, no hacer investigaciones de delitos o crímenes y determinar la existencia de un delito o de un crimen. Pero creo que en ningún artículo se menciona que es el Poder Legislativo el que marca una sentencia a un hecho punible. Pero es lo que vos estás pidiendo que se haga. No, yo estoy pidiendo que se apruebe una pérdida de investidura sin blindar a un legislador. Y nadie está blindado y se puede aprobar la pérdida de investidura sin ningún problema. No. Sin ningún problema. No se trata de un proyecto que estableció un blindaje. El blindaje está establecido en la Constitución. Lo que se aprobó es un procedimiento. Si bien yo no estuve, por eso no estuve en la sesión, creo que la diputada Olga pidió un tratamiento sobre tabla. No era mi proyecto. Cuando se vota sobre tabla, en una gran mayoría se vota sin saber por qué, porque te plantean el proyecto en este instante. Yo te digo, vamos a estudiar esto ahora. Para mí te voy a decir un tremendo Wirorei. Tremendo Wirorei que votaron a favor. Sí. Entonces vos me estás diciendo de que el Poder Judicial no funciona y que por eso nosotros tenemos que violar la Constitución aquí. Entonces vamos a exigirle al Poder Judicial que cumpla con lo suyo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Poder Judicial es un quilombo. Diputado, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Con respecto al proyecto de ley que le pérdida de investidura, diputado, ¿qué opina al respecto? Vamos a la bicameral ahora, diputado. Senadores, ¿cómo estamos? ¿Les puedo interrumpir un ratito? No hay problema. Con respecto al proyecto de ley de pérdida de investidura, estamos haciendo un sondeo nomás de los votos que se hicieron en diputados y senadores. ¿Qué piensa al respecto, senador? No, mi posición es muy clara con relación, es una ley blindaje y yo creo que esta es la oportunidad que tiene el presidente de la República de hacer respetar la Constitución y que nos haga el veto en forma inmediata, no parcial. Porque si vetás parcialmente el artículo 2, ahí terminamos nosotros con una norma que no va a poder tener... ¿Qué se está riendo? Y porque vos viniste a hacerle la entrevista a Monje, no a mí, pero anda a buscar a Monje. No le voy a preguntar, gracias, senador. Senador, Juan Daniel Monje, ¿cómo está? Se me escapó, le estaba queriendo hacer la pregunta a usted también para... Estoy acá. Estoy acá. Peta decía que espera que se vete ese proyecto. ¿Usted espera lo mismo? No, yo soy un convencido de que es un procedimiento que arroja claridad. Ahí te vengo. ¿Cómo está? ¿Corriste hace rato nosotros? No, me fui al baño nomás. El proyecto de ley de pérdida de investidura, los votos que se manejaron acá en la Cámara de Diputados. El proyecto de ley de pérdida de investidura, diputado. ¿Tu opinión al respecto? Estoy convencido de que es algo que corresponde. Me parece que no corresponde que un legislador sea amonestado por minoría o por una mayoría de 2/3 y, sin embargo, expulsado de su banca por una cantidad que no sea por lo menos la mayoría absoluta de 2/3. Debería existir una sentencia porque la Constitución habla del tráfico indebido de influencias y pide que sea fehacientemente comprobado. ¿Usted sabe lo que es llegar a ser legislador, representante del pueblo, lo que cuesta? Y que por una simple ocurrencia, con nada más que una mayoría simple de los presentes se le pueda hacer perder la investidura. Yo no creo que la ciudadanía inclusive esté de acuerdo con eso. Tenemos que poner algún freno también a los caprichos, si no cualquier Tenemos que poner algún freno también a los caprichos, si no cualquier día, cualquier grupo de gente va a decir, no, vamos a sacarle a este. Hemos sido votados por el pueblo, señor. Senadora, ¿cómo está? Una preguntita nomás con respecto al proyecto de ley de pérdida de investidura. ¿Qué buscar después? No tengo tiempo. Senador. Senador, ¿cómo está?
¿Todo bien? No le tenga miedo al micrófono, senador. ¿Pero por qué corre, senador? Senador, una preguntita nada más. Queremos hacer la entrega. Senador. Senador. ¿Cómo está? Me dejó con la mano al aire, senador. Una preguntita nomás con respecto al proyecto de ley de pérdida de investidura. ¿Qué piensa al respecto? Y es lo que se votó. Es lo que se votó. ¿Usted votó a favor? Voté a favor. ¿Le conviene eso a usted? Es lo que consideré pertinente. Es lo que... Vos sabés lo que dice la Constitución. ¿Qué dice? Y que la Constitución te da la posibilidad en un Estado jurídico de definir las leyes. Y ese es nuestro trabajo. Bueno, lo que pasó en ese recorrido, en concreto decían, no sabían lo que estaban votando, no se dieron cuenta y finalmente por eso cayeron en ese error. ¿Les crees Calé con 30 años de legislador? Creo en la misma medida que creo que Quique, vos y yo vamos a llegar a una final del concurso de Mi Universo. No quiero ni referirme, siento vergüenza ajena. Una cuestión que quiero mencionar, porque estoy viendo dos cositas en redes sociales. Estoy hablando precisamente de eso con la gente en redes sociales. Lo primero, compartí un flyer que realizó el equipo de redes de ADN que dice: Cartes es un encantador de serpientes. Sin asco gasta su plata para lograr sus objetivos. Y alguien responde y dice, Gustavo dice, y este es el que nos hizo tragar esta serpiente. Refiriéndose a vos, Calé. Yo asumo mi cuota de protagonismo en la incursión de Horacio Cartes en la política, en su candidatura y en su triunfo electoral. Le digo a Gustavo que me hubiera gustado ser quien decide quién es presidente de la República del Paraguay. Pero esa no es una cuestión individual. Yo lo hice como parte de un equipo. Sería deshonesto de mi parte en este momento no recordarle a dos grandes amigos, Óscar Vicente Escabone y el ingeniero Ricardo Jiménez. Ellos más Horacio y yo constituimos un cuarteto que llegó a denominarse justamente Iniciativa de Horacio Tribuna Caliente. Almorzábamos una vez a la semana, mucho antes de dibujar el proyecto presidencial de Horacio. Hablábamos de política, Horacio no estaba ni siquiera afiliado aún, Óscar Vicente tampoco. Y ahí empezó a germinar la idea, que se convirtió después en un proyecto y se convirtió después en una realidad con la presidencia de Horacio Cartes. Pero de ahí a que yo sea el que lo puso, no es así, de ninguna manera. Y lo segundo, pues me parece muy interesante, sobre todo si fuera una cuestión que la sociedad tuviera como una cuestión así permanente. En el Congreso hace poco se estaba debatiendo, de hecho se debatió en Cámara de Diputados, la ley que busca de alguna manera ampliar el impuesto al tabaco puntualmente. Sí. Y no tuvo ningún tipo de participación ciudadana, digamos que fue una cuestión de debate ahí muy en Cámara de Diputados, no una presión extra ni nada por el estilo. Pero sí veo, Calé, que hay como una especie de furia desatada, me parece interesante, cada vez que a Calé se lo ve fumar en un estudio de televisión. La cantidad de mensajes que estoy recibiendo respecto a eso no te haces idea. Pero en general no es algo que veo que se cuestiona cuando una ley que se promueve del legislativo para ser todavía más duros con el tabaco aparezca. Lo calienta. Elvio Romero Dixit,
nuestro gran maestro de la literatura y de la poesía. Ñandecuera Paraguay, Yajeca Virorey. Y yo me permití agregarle Jacatuete Yatopa. Ñandeusta la Virorey. El discutir lo accesorio para evitar discutir lo principal está fotografiado con el caso que comentas. Tengo que decir que la última vez que Calé estuvo en Noticias Paraguay conmigo, hizo una apuesta. Y la apuesta era que, le mencionaba y le decía que Santiago Peña iba a llegar a ser candidato a presidente de la República. En esa ocasión no había fumado, creo que me dijo no voy a fumar porque le molesta, no le gusta a Javier Zacarías Irum, se molesta porque fumas en el estudio. Y me dijo, pero vamos a hacer una apuesta y voy a dejar el cigarrillo si es que Santiago Peña es finalmente el elegido. Y esta es la segunda ocasión que tengo que decir después de esa apuesta, y Santiago Peña no fue el elegido. Ahora te puedo proponer otra cuestión similar. A ver. Dejo el cigarrillo si Efraín Alegre no pierde por basureada. ¿Cuánto es basureada? Vamos a ponerle un número. Más de 100.000 votos. Si no pierde por más de 100.000 votos... Murió cigarrillo. 99.999, Calé deja de fumar. Ni nada de yo puete ir ahí. Pero está. Los números son números. Calé, vamos a hacer nosotros una pausa, pero antes queremos ir a la pausa con un material que preparamos también, Enrique, y tiene que ver con eso que se habla de la ley de autoblindaje y que en realidad la condena es una cuestión irrelevante, es una cuestión que no tiene mucho que ver. Nos lleva a un episodio de un capítulo en particular de un caso que está en el Poder Judicial que hasta hoy sigue sin resolverse. Totalmente. Presten atención a este material, porque un proceso judicial, digamos, algo que quedó de alguna manera vetado, pero ¿por qué se discutía tanto lo del proceso judicial para que se permita el autoblindaje, el blindaje, o sacarle la investidura a un parlamentario que tiene que tener una condena judicial? Porque una condena judicial puede tomar hasta 3 periodos parlamentarios, hasta 4 periodos parlamentarios. Un parlamentario puede dejar de ser senador y 15 años después puede salir la condena y ya perdió su investidura hace rato. Este es el caso de justamente uno de los casos judiciales que tuvo tantos años, lo que tanto salió en la semana. El caso Walter Bauer. Está a punto de cumplir 18 años sin hacerse la audiencia previa que podría llevar al juicio político. Tenemos un material muy especial preparado al respecto. Felicidades, su proceso judicial es mayor de edad. Hace casi 18 años, Walter Bauer, el hombre que fuera ministro del Interior en el gobierno de Luis Ángel González Macchi, incursionaba en el mundo de los procesos judiciales. Hace casi 2 décadas comenzaba este recorrido. Bauer está siendo investigado por supuestamente haber torturado a 2 policías. Muchos ni habían nacido cuando este incidente ocurrió. Su defensa alega no haber presentado ninguna chicana en todo este tiempo. Pero pasan los años, pasan los jugadores y el proceso judicial sigue. ¿Cómo era el mundo en el año 2000 cuando iniciaba el proceso judicial de Walter Bauer? El fútbol paraguayo contaba con el Universal de Encarnación en Primera División. Bill Clinton era presidente de los Estados Unidos. El pasaje de transporte público costaba 1.100 guaraníes. Paraguay le ganaba a Brasil por primera vez en la historia y el euro aún no existía. El dólar costaba 3.500 guaraníes y Asunción no tenía costanera. Y las sesiones del Congreso se realizaban en el Cabildo. Horacio Cartes se veía así y Calé Galaverna se veía así. José Luis Chilavert ya era 3 veces el mejor arquero del mundo y Roque Santa Cruz triunfaba en el Bayern Múnich de Alemania. 8 años después le dedicaban este video. ¡Ich Roque!
10 años después de ese video, el proceso judicial de Walter Bauer sigue y sigue. En el 2000, Britney Spears daba su salto a la fama con sus primeros éxitos. Y Gloria Estefan lanzaba uno de sus últimos hits. Como yo te sea siempre fiel. Gladiador y Náufrago eran las películas del momento. Wilson, ¿en dónde estás? Internet Explorer cumplía 5 años como navegador y llegaba al mundo de los videojuegos. Los Sims, Tony Hawk Pro Skater y La Leyenda de Zelda. Buscando a Nemo todavía no se había estrenado. Counter-Strike recién cumplía un añito. El aeropuerto Silvio Pettirossi no contaba con ningún servicio de estacionamiento tarifado. La avenida República Argentina tenía un monumento y no un viaducto en su intersección con la avenida Eusebio Ayala. AAM no existía y sus integrantes eran niños y adolescentes. Paraguay hasta ese momento solo había elegido a 2 presidentes en la era democrática. El tiempo pasa y algunas cosas se resuelven y otras cumplen la mayoría de edad. Felicidades, proceso judicial de Walter Bauer. Ya podés salir a farrear como corresponde. Querido pueblo paraguayo, mi nombre es Armando Desastre, pero suelen decirme el protegido. Llegó el momento de presentarme ante la ciudadanía y hacerle entender en qué consiste mi trabajo. Pero sobre todo, explicarles de manera sencilla, clara y contundente el por qué nuestros excelentísimos legisladores deben estar cada vez más seguros y protegidos, Bueno, incluso blindados de todo y de todos. Verán, hay mucha maldad en la política. Bueno, ustedes sabrán. Mi trabajo es proteger, asesorar a los legisladores y convencerles de que deben y merecen estar blindados de tanta maldad externa y, claro, interna también. Se preguntarán, ¿por qué necesitaría blindarse un político? Decime vos dónde está mal. Déjenme explicarles. Es importantísimo que nuestros diputados y senadores no vayan a la cárcel, para que de esa manera puedan seguir gastando correctamente el dinero público, nuestro dinero. Si ellos no invierten como corresponde nuestro dinero, ¿quién lo haría? Debemos agradecer que eso les sale muy bien. Nuestros legisladores deben estar blindados, porque o si no, ¿quién viajaría por nosotros a esas playas aburridas? ¿Quién iría a esos congresos que no sabemos muy bien de qué tratan? Ellos tampoco, pero se sacrifican por nosotros. Respecto a su viaje, diputado, ¿qué tal estuvo? A Israel, el viaje que tuvo. No, ese estuvo lindo. No, estuve en Jerusalén, estuvimos en Tel Aviv y estuvimos recorriendo bien. Con unos buenos millones de viáticos para que puedan comer mucho y descansar bien, recorrer, sacarse fotos y representarnos dignamente donde sea que vayan. Cada uno de los que ocupa una silla en las salas del Congreso merece estar verdaderamente protegido y no perder el cargo por intereses políticos malintencionados. Y que solamente pueda perder su puesto un traficante turbio de influencias, alguien con complicidad con el narcotráfico o algún asesino con condena. Gracias a Dios, ninguno de esa clase ocupa una silla en el Congreso. Dios nos libre. Mi deber
es blindar a nuestros políticos y junto con ustedes, el pueblo, luchar para que cada vez estén más protegidos. No es fácil, ¿eh? Nos criticarán por el camino, pensarán que estamos haciendo las cosas mal, incluso tratarán de hacernos creer que somos corruptos. Pero, estimados, no bajemos los brazos. Es nuestro deber ser buenos ciudadanos. Cuidemos de nuestros legisladores. Ellos sabrán cuidar de nosotros. Yo soy un hombre de postura, un hombre de palabra, un hombre honesto y voy a continuar siendo honesto. La raza paraguaya es vencer o morir. Bueno, señores, tenemos un par de minutos para cerrar esta edición de AAM, pero Calé, te quiero hacer dos preguntas muy sencillas y creo de muy fácil respuesta. Después de 30 años en el legislativo, ¿con qué cargo te imaginas tu pase a retiro ideal de la política? No pienso en la función pública ya. Me daría un gusto que me doy de manera muy poco frecuente por la limitación del tiempo, las charlas con jóvenes. Ahora hace un buen tiempo que no comparto más charlas en las universidades, con jóvenes estudiantes, con jóvenes colorados en las seccionales. Y de por ahí cumplo con el pedido de cientos de amigos, escribir las memorias de Calé. Pensé que me ibas a decir presidir el Partido Colorado. No descarto eso. Cuando dije función pública no fui claro. Me refería a cargos en el funcionariado público. ¿Pero te gustaría, por ejemplo, despedirte de la política siendo presidente del Partido Colorado? El sueño de toda mi vida. Nunca me interesó, por ejemplo, la presidencia de la República. Siempre me interesó la presidencia del Partido Colorado. Y de por ahí se da. Hablando del Partido Colorado, permitime, Santi, saludar a mis correligionarios y a quienes, sin ser correligionarios, nos apoyaron para triunfar hoy en 2 elecciones municipales. Ganamos en Cruce Liberación, con Freddy Silva, nuevo intendente, y en Quiquigó con la señora Corbalán de Samaniego, esposa de Martín Samaniego, candidato a diputado. Les felicito y les deseo lo mejor en sus gestiones. Te iba a hacer una siguiente pregunta, pero sobre todo ahora en 30 segundos, Calé. ¿Cuántos crees, ya hoy con la confirmación de González Daer en la lista, va a meter finalmente la ANR en el Senado? Sin coincidir contigo que esté confirmada la presencia de González Daer en la lista para el 22 de abril. Contesto en 2 variantes. Una, con González Daer adentro, entre 16 y 18. Con González Daer eventualmente fuera de la lista, 20. Gracias, Calé. Gracias a vos. Me voy indeciso de si con quién me enojo. Si con don Antonio Bierzi, si con Santiago González, si con Quique. Y voy a enojarme con Hugo Vigray. ¿Por qué? Y porque él puso la hoja a esas ediciones. Fue una sesión de tortura, esta más que un programa de televisión. Nos vamos, gracias por acompañarnos.